Nos va a empezar a explicar este problema un campeón del mundo. Adelante, campeón. Gracias, profesor. Es para mí un placer ser convocado y estar acá ayudándole a usted con sus alumnos. Presentemos el problema entonces. Nos dan dos carritos, como está dibujado ahí. Hay un resorte dibujado en blanco, está comprimido y obviamente el resorte intenta empujar hacia afuera, pero hay una soga que está en celestito que hace fuerzas hacia adentro. Y eso es lo que mantiene que todo esto esté quieto y en un inicio no se mueva. El problema nos pide en el punto A analizar la conservación tanto de la cantidad de movimiento como de energía cinética. Vamos a arrancar con la cantidad de movimiento. Es importante, antes de hacer eso, definir cuál es mi sistema. Lo vemos acá arriba, no sé si ven arriba que les estoy marcando que mi sistema es el cuerpo A, el carrito B y el resorte. Porque lo definí yo así, es importante que esté claro cuál es nuestro sistema de partículas. Entonces, trabajando con este sistema, voy a buscar todas las fuerzas en principio, recordando que el resorte empuja hacia afuera y la soga empuja hacia adentro, que son fuerzas horizontales, sobre los dos carritos. Entonces voy a empezar a poner las fuerzas gravitatorias, peso del carrito A y peso del carrito B. Le devuelvo el micrófono y continúa el profesor. Adelante usted. Bueno, gracias. Vamos a poner, ya que estamos también, las fuerzas normales, ¿no? O sea, la plataforma también nos aplica la normal en el carrito A, la normal en el carrito B, y por supuesto van a tener el mismo módulo, sentido opuesto, y voy a poner en naranja las fuerzas externas a mi sistema. O sea, fuerza desde la Tierra, fuerza desde la plataforma, son externas a mi sistema, las pongo en naranja. La primera fuerza horizontal que voy a poner, fuerza desde la soga sobre el cuerpo A, que dijimos que son para adentro. La soga es la que tira para adentro, el resorte para afuera. Tensión de la soga sobre el cuerpo A, tensión A, y el bloque le ejerce la fuerza análoga a la soga que la puse en celeste. Tensión prima A, lo mismo ocurre por supuesto con el carrito B, la soga le ejerce la tensión B y el carrito le ejerce la tensión prima B a la soga, por eso la puse en celestito. Nos queda el resorte. El resorte es interno al sistema. Voy a dibujar en blanco las fuerzas entre resorte y los carritos, recordando que son internas. Entonces, con el cuerpo A, el resorte empuja hacia afuera, fuerza elástica, yo le puse fuerza R sobre A, hacia la izquierda, y el carrito también le aplica la fuerza análoga hacia la derecha al resorte. Lo mismo ocurre del otro lado, el resorte le aplica fuerza resorte sobre B y el carrito le aplica al resorte las fuerzas B sobre resorte. Ahí estarían entonces todas las fuerzas involucradas, recordando que dibujé en naranja las fuerzas externas, que son las que me sirven para analizar la cantidad de movimiento. Evidentemente, todas estas fuerzas sumadas nos va a dar 0, pero además ya sabíamos que la cantidad de movimiento era 0 porque estaba todo en reposo antes del evento corte de soga. Voy a quitar las fuerzas que no me sirven para quedarme solamente con las fuerzas externas. Queda clarísimo que todas estas fuerzas se compensan, la resultante da 0, por lo tanto, entonces, si la sumatoria de fuerzas me da 0, entonces la derivada que está a la izquierda, en la ley de conservación, me da también 0, y entonces se conserva la cantidad de movimiento, no solamente que se conserva, además vale 0, porque esto estaba en reposo. Vamos al durante, entonces cortamos la soga, y lo que va a ocurrir, ahí les muestro, vuelvo para atrás, se expande un poquito el resorte, y la soga se cae, recordando que el resorte no está unido, no está pegado a los carritos. Está tocando, pero no está pegado como si lo está la soga. O sea, la soga inmediatamente queda cortada en dos. El resorte, durante un intervalo muy pequeño, impulsa a los carritos. Como ya sabíamos que estaba haciendo fuerzas hacia afuera, impulsa a los carritos durante un intervalo muy pequeño, después se cae, porque no está agarrado. Aparecen las dos fuerzas elásticas sobre los carritos
que ahí están, las puse en blanco porque son fuerzas internas. Esto dura un intervalo muy pequeño, o sea, el durante aparecen fuerzas impulsivas de alta intensidad durante un intervalo muy pequeño, que son las que impulsan el movimiento, y después desaparecen porque el resorte se cae, ¿verdad? Entonces queda claro que en el durante las fuerzas verticales son las fuerzas externas y se compensan, da cero la resultante, por lo tanto también se conserva la cantidad de movimiento en el durante. Vemos el después, cuando el resorte ya se cayó, más fácil aún, evidentemente en el después también se conserva la cantidad de movimiento. Ya podríamos escribir qué es lo que ocurre en el después, y ahí puse la velocidad a, que nos dan como dato, le puse el sistema de coordenadas cartesiano, y siempre es conveniente poner algún eje en el sentido de la información que nos dan, entonces le puse el eje X hacia la izquierda, no habría ningún problema si lo ponemos al revés, por supuesto. Y la velocidad b me va a quedar en el menos versor y o en el menos eje X. Acá llegamos a la conclusión de que tanto en el antes como en el durante como en el después se conserva la cantidad de movimiento y además vale cero. El problema nos pedía también analizar la energía cinética. Lo voy a postergar por un minutito, la energía cinética, porque antes quiero hacer otra cosa. En el punto B nos pedían calcular la rapidez del carrito B. Voy a poner un instante t sub a, el instante inmediatamente antes del evento de cortar la soga. Y voy a llamar t sub d al instante inmediatamente después de cortar la soga. Y entonces voy a escribir ahora lo que ya sabemos que se conserva, la cantidad de movimiento de mi sistema. Mi sistema es A, B y el resorte. Ahí escribí la cantidad de movimiento del sistema, o sea, la suma de las tres componentes de mi sistema en el antes y la suma de las tres componentes en el después. Hemos escrito la igualdad de la cantidad de movimiento, no de módulos. Y cuidado también que a veces les preguntan, ¿se conserva la cantidad de movimiento? Y contestan, en el eje Y sí, en el eje X no. Bueno, pero la cantidad de movimiento se conserva, no es en cada eje. Nosotros ya sabemos que además de que se conserva, o sea, son iguales, también sabemos que en el antes valía cero, porque estaba todo en reposo, ¿verdad? En el después, como consideramos un resorte ideal, pero además también podríamos elaborar que el resorte en realidad se mueve, vivorea, pero no se traslada, o sea, no tiene traslación, no tiene cantidad de movimiento, entonces también es cero la cantidad de movimiento del resorte en el después. Nos quedan entonces solamente carrito A y el carrito B en el después, o sea, nos queda una ecuación que empezamos a hacer el despeje para hallar lo que nos piden, que es la rapidez del móvil B. Un posible camino sería, a esa ecuación le podríamos aplicar módulo miembro a miembro perfectamente, y de ahí despejamos el módulo, calculamos el módulo y ya está. Pero también podríamos resolver la vectorial, y para entrenarnos un poquitito más en el tema vectorial, y cuidado que algún problema les podría pedir resolverlo en forma exclusivamente vectorial, entonces voy a ir por el camino vectorial. Esto es nada más que reescribir la cantidad de movimiento como lo que es masa por velocidad en cada una de las dos cantidades de movimiento y seguir despejando. Lo que buscamos es la velocidad en el móvil B y ahí está despejada. Lo que sigue es simplemente reemplazar todos los datos. Ahí está, la masa de los dos es dato, la velocidad del móvil A es dato, y ahí está la cuenta. Yo acá encontré la velocidad del carrito B, y esa es la información que voy a usar para contestar el resultado pedido por el problema. Entonces ahí están los 4 metros por segundo, según lo que pide el punto B. Les había dicho que dejaba pendiente por un minuto analizar en el punto A la energía cinética, que me pedía analizar si se conserva o no. Nosotros ya sabíamos que todo estaba en reposo en el antes. Si todo está en reposo, no tiene energía cinética. El primer camino sería analizar específicamente qué pasa en el tiempo con esa magnitud. Bueno, si antes valía cero y ahora tenemos dos cuerpos, los carritos que se mueven, la energía cinética siempre se suma y siempre es positiva,
Por lo tanto, la energía cinética en el después va a ser distinta de cero. Entonces, no se conserva la energía cinética. Inclusive la podríamos calcular. Acá ya les pongo el resultado. No se conserva, ahí estaría contestado la otra parte de la pregunta A. La pregunta B ya la contestamos. En el punto C nos pide hallar la energía potencial elástica que tenía almacenado el resorte en el antes. Para estar comprimido tiene que haber alguien que lo comprima, si no el resorte naturalmente va a ir a su longitud natural, donde él solito se queda, alguien lo estaba comprimiendo, y eso causa que va a aparecer una energía potencial elástica al estar comprimido. Les pongo acá una foto de un juego que no sé si seguirá existiendo. Acá se llamaba Flipper. Eran unos juegos de mesa. Uno con la mano extendía hacia atrás y ese resorte, al soltarlo, impulsaba la bola. El resorte almacena energía potencial elástica. Esa energía es transferida al otro cuerpo. Y eso es lo que nos pide. ¿Cuánto es la energía potencial elástica? ¿Hasta acá alguna opinión o consideración, campeón? Sí, yo creo que podríamos preguntar algo a los alumnos. Bueno, adelante nomás. Pregunta para los alumnos. ¿La energía potencial qué sentido tiene? Una piedra, por ejemplo, que la subo 10 metros, tiene energía potencial gravitatoria, ¿verdad? La energía potencial tiene la potencialidad de ¿qué? Tiempo. De convertirse, de transformarse en otra energía Bastante bien. ¿En qué otra energía? y es cinética. Exactamente. La energía potencial tiene la característica de que se puede transformar energía cinética, o sea, en movimiento. Y la otra pregunta sería, ¿quién logra transformar y cómo la energía potencial en energía cinética? O sea, el movimiento, un movimiento. Hay alguien que hace algo y eso logra transformar energía potencial en energía cinética. Claro, una fuerza sería. ¿El trabajo o no? Bueno, ¿el trabajo de quién? Y del resorte no sería, en este caso, de la fuerza elástica. Es una característica muy importante de las fuerzas conservativas. Tienen la capacidad de, al hacer trabajo, convertir energía potencial en energía cinética. Una piedra, cuando lo dejamos caer al piso, debido al trabajo de la fuerza peso, la piedra va a bajar porque va a convertir energía potencial gravitatoria en energía cinética. Para ver el punto C que nos pedía, la energía potencial elástica en el resorte antes de cortar la soga, vamos a trabajar con la ley de conservación de la energía mecánica, que dice que la variación de energía mecánica es debido al trabajo neto de las fuerzas no conservativas. Entonces tenemos que analizar el trabajo de las fuerzas no conservativas y sumarlos. Entonces arranquemos por las normales. La fuerza normal sobre el carrito A, tenemos que demostrar si la fuerza normal hace un trabajo cero o si no hace un trabajo cero. La justificación, fíjense que es muy fácil. El producto escalar de dos vectores que son perpendiculares, con eso solo hemos demostrado que la integral de cero, evidentemente cero. Ya está demostrado que la normal no hace trabajo. Cuidado con escribir en palabras, porque por ahí se equivocan al redactar, y esto es mucho más sintético, claro y hasta diría lindo. Y cuidado también con las palabras, porque a veces de repente ponen, por ahí no es 100% culpa de ustedes, pero por ahí ponen, la normal no actúa. Bueno, si no actúa, ¿para qué la dibujaste? En el diagrama de cuerpo libre la dibujaste porque actúa. Otra cosa distinta es que haga o no haga trabajo. La normal B vale exactamente lo mismo, salvo que el diferencial de desplazamiento es hacia la derecha. Acá por ahí, para ser más preciso, habría que haber puesto diferencial de desplazamiento A, diferencial de desplazamiento sub B. Ambas son perpendiculares al desplazamiento, por lo tanto no hacen trabajo. Las otras fuerzas no conservativas que tenemos que analizar para ver la conservación de la energía mecánica son las tensiones. Las tensiones solamente, porque están las fuerzas del resorte que son conservativas. Entonces las tensiones ejercidas por la soga, ni bien corto la soga, eso es un instante, no hay ni siquiera un intervalo pequeño. Corté la soga, ya no está más la tensión. Y el diferencial de desplazamiento de una fuerza que ya no está porque la corté, esto sí es en un instante, no hay ningún diferencial de desplazamiento. O sea, el producto escalar puede dar cero, ya sea porque los vectores son perpendiculares
o porque uno de los dos es 0, o porque los dos son 0. Bueno, este es el caso. No hay ningún diferencial de desplazamiento. Al cortar desaparece la tensión, entonces tampoco hace trabajo porque ya hay un 0 antes de la integral. La fuerza-tensión sobre el carrito A no hace trabajo. Ocurre análogamente lo mismo en el carrito B. Al cortar no hay ningún desplazamiento, no hay ningún intervalo tampoco. O sea, no hay tiempo siquiera porque corté y ya está. Y la fuerza desaparece también un instante después. Conclusión, ninguna de las 4 fuerzas no conservativas que tenemos sobre mi sistema hacen trabajo. Por lo tanto, podemos concluir que se conserva la energía mecánica y entonces podemos escribir que la energía mecánica en el antes es igual a la energía mecánica en el después, y entonces escribamos cómo es la energía mecánica antes y después. Energía potencial gravitatoria del sistema en el antes, ¿eso cuánto valía? Valía 0, porque estamos en un plano horizontal, no hay ningún movimiento vertical, todo permanece en ese plano horizontal, altura igual a 0, no hay energía potencial gravitatoria. Evidentemente, en el después, tampoco hay energía potencial gravitatoria, porque seguimos en el nivel de referencia 0. La energía cinética en el antes, bueno, esto estaba en reposo, por lo tanto en el antes tampoco tenemos energía cinética del sistema. Pregunto, ¿alguien me podrá decir la energía potencial elástica en el después cuánto es? O sea, el resorte empuja hacia afuera los carritos y después se cae, queda con la longitud natural. ¿Qué energía potencial elástica tiene en el después? 0, porque 0. ya se estira otra vez. Sí, señor, 0. Queda en la longitud natural. Ahí no tiene ninguna energía potencial. No es capaz de transferir nada. Y ahí nos quedó facilísimo la incógnita que tanto andábamos buscando, que nos aparezca dentro de alguna ecuación, nuestra incógnita, y entonces podemos despejarla y calcularla. Y ya está directa, no hay que despejar nada. Nos queda que la energía potencial almacenada en el resorte en el antes es igual a la energía cinética del sistema en el después. Esto es lo clásico. La energía de resorte se transfiere a otros componentes del sistema, y esto es lo que ha ocurrido, salvo que acá son 2 componentes, los 2 carritos. Entonces tenemos que calcular una cuenta muy fácil, energía cinética del móvil del carrito A, energía cinética del carrito B, y la energía cinética del resorte en realidad también es 0. Esto lo podemos ver de 2 maneras. La masa despreciable, bueno, perfecto, pero además el resorte tiene traslación. El resorte vivorea, se mueve un poquito, vivorea, pero el centro de masa del resorte se mueve tampoco. Entonces no tiene energía cinética en realidad el resorte, porque queda quieto ahí, aunque vivorea un poquito. Y entonces esto es una simple cuenta de sumar las 2 energías cinéticas de cada carrito. Como les había adelantado anteriormente, eso daba 28,93. Acá está el cálculo. Y esta era la otra pregunta, la pregunta C, ¿cuánto es la energía potencial almacenada en el resorte? Después viene la última pregunta del problema, yo la puse como pregunta D, ¿cuánto se comprimió el resorte? Si sabemos la energía que almacenaba el resorte, y si además sabemos que esa energía es un medio de K por delta X al cuadrado, esto es simplemente un despeje. La energía 20,93, el K es dato, es 25.000 newton por metro, bastante poderoso el resorte, entonces esto es simplemente un despeje. Ahí nos queda el despeje entonces para hallar cuánto se comprimió el resorte, y es simplemente hacer esa cuenta, cuidado con las unidades, me dio 4,81 milímetros, bueno, un resorte evidentemente bastante poderoso, porque con muy poca compresión, y fue capaz de producir 2 metros por segundo en un cuerpo y 4 metros por segundo en el otro cuerpo. Bueno, en fin, ahí estaría el delta X que me pide el problema. Bien, hasta aquí hemos llegado con este tema, espero que te haya gustado, dale al like si te gustó, suscríbete para enterarte de las novedades, compartí con otras personas si crees que los puede ayudar, comenta abajo lo que necesites, gracias, nos vemos.
en el próximo video.